Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la tabla de contingencia. Vamos a ver la función que nos permite poder realizar o crear una tabla de contingencia y la importancia que tiene la tabla de contingencia para el Data Science o Data Analytics, que pueda construir y analizar un conjunto de datos. Iniciamos. Primero, la tabla de contingencia es una herramienta que se utiliza en la rama de estadística, la cual consiste en crear al menos dos filas y dos columnas para representar datos categóricos en términos de conteo de frecuencia. Esta herramienta, que también se conoce como tabla cruzada o como tabla de dos vías, tiene objetivo de representar en resumen la relación entre diferentes variables categóricas. Como objetivo de una tabla de contingencia, la tabla de contingencia nos va a permitir medir la interacción entre dos variables para conocer una serie de información oculta de una gran utilidad para comprender con mayor claridad los resultados de la investigación o de otro conjunto de datos. La tabla solo mostrará los encuestados que respondieron a ambas preguntas, lo que significa que con frecuencia mostrada puede diferir de una tabla de frecuencia estándar. El informe que ofrece también mostrará los estadísticos chi cuadrado de Pearson, representado el cuadro de correlación con las variables que usa el chi cuadrado, el valor de P y el grado de libertad. Este es un caso particular, pero vamos a tratar de construir siempre nuestra tabla. Como objetivo, la tabla de contingencia, esto puede variar un poco según lo que nosotros vayamos a hacer, es ordenar la información recolectada para un estudio cuando los datos se encuentran divididos de forma bidimensional. Esto significa que se relacionan con los dos factores cualitativos. Otro objetivo de la tabla de contingencia es analizar si hay una relación entre las variables cualitativas, ya sea dependiente o independiente. Ventaja para realizar la tabla de contingencia. Pueden existir muchas ventajas. Yo he encontrado esta y se la voy a compartir con ustedes. Principales beneficios de realizar una tabla de contingencia es facilitar la lectura de los datos recolectados, ya que permite agruparlos cuando se encuentran sin procesar, lo que disminuye el margen de error al realizar un informe de investigación. Gracias a la tabla de contingencia es posible realizar gráficas que permiten visualizar la información fácilmente para su comprensión. A diferencia de otros métodos estadísticos de análisis de datos, la tabla de contingencia permite ahorrar tiempo durante la correlación de variables. Las tablas ofrecen resultados claros y precisos que permiten tomar mejor decisión y crear estrategias basadas en los datos. Esto nos ayuda a nosotros como analistas de datos para tener una mejor herramienta. ¿Cuándo usa la tabla de contingencia? La tabla de contingencia generalmente se realiza con datos categóricos, es decir, que se pueden dividir en grupos mutuamente excluyentes. Un ejemplo de datos categóricos es la región de venta de un producto. Típicamente la región se puede dividir en categorías como geográfica, norte, sur, noroeste, etc. o estado. Es importante recordar que los datos categóricos no pueden pertenecer a más de una categoría. Uno de los principales usos de la tabla de contingencia es analizar la relación que existe entre los datos, las cuales no son fáciles de identificar. Esto permite realizar el estudio de mercado efectivo examinando la información recolectada en una encuesta. Como ejemplo, la función que nos va a permitir realizar esto es la función pandas crosstab, que devuelve la tabla de contingencia resultante de cruzar dos o más campos de un data frame o de un conjunto de datos de nuestra base de datos. Aunque por defecto resulta que se evalúa la frecuencia absoluta o relativa. Cada combinación de valores es posible identificar de función de agregación. Los parámetros que incluyen la función panda crosstab son las siguientes. Podemos tener el index, el valor de tipo del array, serie de panda, etc. Las columnas, variables de tipo array, serie de pandas. Values, row names, call name, hack function o función de secuencia de funciones, margins, margin names, drawnet y normalizes. Vamos a ver algunas de estas funciones nosotros. Lo primero que vamos a hacer como ejemplo para ejemplificar y poder aplicar esta técnica de tabla de contingencia es importar un conjunto de datos. Importamos nuestro conjunto de datos. En este caso voy a llamar a la librería Panda, que nos va a ayudar a abrir o extraer manipulación de los datos, y Seaport, que nos va a ayudar a visualizar y extraer un data frame que de lo que ya están incluido en este framework. Esperemos que se ejecute que se ejecuten nuestra librería
para luego llamar al conjunto de datos. El conjunto de datos que vamos a traer nosotros es el conjunto del conjunto de datos de tips, que está relacionado con la cantidad de propina de cierto establecimiento. Una vez que se han cargado nuestra librería, vamos a cargar nuestra base de datos y hacer una visualización de ella. Aquí tenemos nuestro conjunto de nuestra base de datos. Luego vamos a decirle que nos permita la cantidad de datos que tenemos. Tenemos 244 registros y 7 variables. Podríamos averiguar el reparto de nuestros resultantes cruzando los campos sexo y fumadores con la siguiente instrucción. Entonces iniciamos creando nuestra tabla de contingencia. En este caso vamos a usar la función crossTab. Le vamos a decir que el tip sex y tip smoke. Vamos a realizar esto. Podemos ver que ya tenemos nuestra tabla de contingencia. Aquí tenemos el sexo, tenemos los fumadores. Es decir, de los 244 registros que nosotros teníamos, 60 hombres son fumadores y 97 no fuman. En el caso de las mujeres, 33 son fumadores y 54 no son fumadores. También podemos usar la función crossTab con la función groupby. La función, podemos observar que se podría haber obtenido el mismo resultado aplicando una función panda data frame groupby. Comenzando agrupando la tabla de tips según los valores del campo sex y smoker. Es decir, que estamos usando la función groupby como una tabla dinámica también. Y podemos observar que tenemos también el mismo resultado que teníamos con la función crossTab. También podemos usar la función crossTab groupby usando la función unstack, que tiene la misma similitud de la función crossTab. También podríamos haber obtenido el mismo resultado usando la función panda pivot table, una tabla dinámica funcional también disponible como método aplicando la función de agregación longitud del bloque de datos que corresponde a cada uno de los campos. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos que usamos la función pivot table, decimos que el índice sea sexo, la columna smoker y la función va a ser sexLength. Ejecutamos y vamos a obtener el mismo resultado que teníamos con el crossTab. Entonces es una comparación de usar la función crossTab con la función pivot table, es decir, que nos da los mismos resultados. Veamos ahora la desegregación de las filas y columnas. Se pueden realizar según más de una variable, por ejemplo. Es decir, que vamos a usar una tabla de contingencia que le vamos a pedir que nos dé el sexo, el tiempo y si son fumadores. Es decir, por ejemplo, acá podemos observar que los hombres hay 13 personas que sí almuerzan, pero que son fumadores. Hay otras personas, 47 hombres, que cenan y que son fumadores. Igual para las mujeres, por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos que almuerzan, 25 almuerzan y que no son fumadoras. De esta manera podemos obtener una tabla de contingencia muy resumida y que nos va a dar una mejor análisis para analizar nuestro conjunto de datos. También podemos usar los parámetros margins y margin names. El uso de los parámetros margin nos permite añadir subtotales de filas y columnas. No es posible mostrar subtotales en todas las únicas dimensiones. En este caso le voy a decir que nos dé el total. Le voy a decir entonces que usamos la función crossTab y le digo que me haga la tabla de contingencia para el sexo y los fumadores y que me dé el margin, es decir, que me dé los totales. Podemos ver que tenemos aquí 157 que son hombres y 87 mujeres, de un total de 244. También podemos decirlo que el nombre de la columna o la columna subtotal que puede configurarse usando la función margin name. En este caso le voy a decir que me dé los subtotales. Le digo que el margin sea verdadero y que el margin name sea el subtotal. Esto pues nos va a ayudar a nosotros también a tener una mejor control de nuestro conjunto de datos. Quizás en este caso no se pueda apreciar bien, pero nos da el mismo resultado. También tenemos el parámetro normalize. En lugar de mostrar las frecuencias absolutas de cada combinación, podemos normalizar dichas frecuencias con respecto al total o con respecto a un subtotal de filas o columnas.
Por ejemplo, si asignamos el parámetro normalices del valor true, la normalización será realizada respecto al total de la muestra. En este caso, usando la función crossTab, el sexo y smoker, le digo normalices. En el resultado anterior comprobamos que redondeando con 24.5% de muestra corresponden que los hombres son fumadores. Y por ejemplo un 39.75% no son fumadores. Luego en el femenino 13.54% sí fuman, mujeres sí fuman, un 22.13% las mujeres no fuman, de un total del 100%. También, si queremos normalizar y que se realice por el subtotal de la fila, por ejemplo, podríamos conseguirlo con de la siguiente forma. En este caso le voy a decir que me lo haga a partir de los subtotales, es decir, de las filas. Y que le voy a decir en este caso que la función normaliza sea index. Nos ejecutamos y podemos ver aquí que el resultado vemos que el 100% de los hombres se divide en un 38.21% que sí son fumadores. Un 61% que no fuman, un 37.93% de mujeres que sí fuman y un 62% de que no fuman. También tenemos el siguiente parámetro, el parámetro raw names y call name. Estos parámetros se utilizan para dar nombres a los índices. Por ejemplo, si estamos cruzando un campo sex y fumadores, como ejemplo anteriores, los índices de la fila y columna reciben esos mismos nombres. Vamos a En este caso podemos ver allí, pero podríamos cambiarlo usando los parámetros en cuestión. En este caso le voy a decir que crossTab sea tips name y raw name sea sexo y fumadores. Recuerden que aquí lo teníamos en inglés y ahora lo voy a escribir en español para realizar el cambio. Y podemos obtener, ya hemos renombrado la función raw names y call name nos permite renombrar o cambiar los nombres. Si estuviésemos cruzando más de dos campos, incluyendo el resultado índice multinivel, el número de nombres deberá coincidir con el número de niveles de cada ejemplo, cada índice. Por ejemplo, entonces le voy a decir el crossTab, tips, el sex, el tiempo y smoker, le voy a decir el raw name sería sexo, tipo y fumadores. Y de esta manera ya podemos obtener el mismo resultado. Tenemos también la función, el parámetro argfunc y la función values. En todos los ejemplos vistos hasta ahora, desagregaban los campos que llevan filas y columnas y contabilizaban su frecuencia absoluta o relativa. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Llevamos una variable t, un conjunto de 8 muestras aleatorias extraídas del conjunto de datos. Primero vamos a crear una muestra. Aquí tengo la muestra. Obtenemos ahora la tabla de contingencia cruzando el campo sexo y fumadores. Y podemos obtener el resultado. Ya sabemos que estamos haciendo que agrupar la muestra según el criterio definido por la combinación de los valores de los campos. Por ejemplo, el resultado anterior vemos que hay 3 hombres fumadores y 2 hombres que no fuman. Tenemos 2 mujeres que fuman y una mujer que no fuma. Sin embargo, una vez desagregados nuestros datos en estos 4 bloques, podríamos estar interesados en aplicar una o más funciones de agregación a campos adicionales del conjunto de datos. Por ejemplo, podríamos calcular el valor medio de la propina del campo tips para estos bloques de clientes. Pues bien, esto es exactamente lo que nos permite los parámetros argfunc y values. El primero nos permite indicar la función o función de agregación a aplicar, que sería la función argfunc. Y el segundo, los valores a aplicarlos. Y el valor promedio de la propina mencionada para obtener el siguiente código. Entonces, en este caso, vamos a crear nuestra tabla de contingencia. Le voy a decir que sea para la variable sexo y fumadores. Voy a crear la función argfunc que me va a permitir que me dé la media y que me dé para los valores que me dé la función para las funciones de las propinas, para la función propinas.
En este caso vamos a confirmar el cálculo que es correcto. Vimos que hay 3 hombres fumadores. Si revisamos el dataset, tenemos que la propina dejada por clientes toman 3.76, 3.08 y 5.64 en promedio. Es decir, que si hacemos un filtro, podemos ver, haciendo un filtro, vamos a usar un filtro, le debemos decir que hombres sean mujeres y que fumadores sean sí. Entonces podemos ver aquí que tenemos 3.76, 3.08 y 5.65, que son las partes de las propinas que se dieron a partir de los hombres, los 3 hombres. El valor medio de estos 3 valores es 4.16, que es el valor que aparece como resultado en la tabla de contingencia, este valor que tengo acá. Podemos aplicar más de una función de agregación. Por ejemplo, podríamos estar interesados en el valor medio y el valor máximo de la propina para cada de esos grupos, 4 grupos de clientes. Veamos cómo nos quedaría. Y aquí podemos ver, tenemos dos funciones, aplicamos 2 funciones. Hice una tabla de contingencia para el sexo y para los fumadores y agregué 2 funciones, la media y el valor máximo para la propina. Para la media tenemos aquí los valores anteriores que ya teníamos y aquí nos va a dar el valor máximo de la propina para cada uno del género a partir de si fuman o no fuman. Y por último lo que vamos a hacer es crear un gráfico. En este gráfico le voy a decir que me muestre la última tabla de contingencia, que me muestre el mínimo y el máximo para cada uno. Esperamos que se ejecute y podemos observar que tenemos nuestro gráfico para los dos grupos, tanto para hombres y mujeres, sexo, y tenemos fumadores que serían la media, si fuman, la media que no fuman, el máximo de los valores de la propina, el máximo de las personas que no fuman. Y aquí con esto podemos concluir nuestro recorrido por cómo construir una tabla de contingencia. Esperamos que sea de mucha utilidad, de mucha importancia. Dejen sus comentarios y su aporte, que esto va a ser de mucha ayuda para nosotros. Pues nos seguimos viendo hasta la próxima.